Javier Aguirre en la conferencia previa al partido contra Corea del Sur. Pies firmes. No le gusta imaginar nada al vasco. Javier Aguirre espera un buen funcionamiento y con la obligación de salir a buscar la victoria. La obligación de ganar el partido. Sí, de ganar. Como locales. De ir a buscar ese primer lugar de grupo. Porque si pierde, se acabó la posibilidad de que México sea líder de grupo. Si México pierde con Corea, así le meta 400 goles a Chequia. Sí, porque no puede ser líder. el primer criterio de desempate es el partido entre ellos. Y la mala suerte es que solamente pudiste hacerle 2 a Sudáfrica. En dado caso de empatar, pues ahí te la juegas a que... Ya conoceremos el resultado de ahí ya Sudáfrica contra Chequia, que juegan temprano. Es en Atlanta, si no estoy mal. Es en Atlanta a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Por si andabas con el pendiente, Fabián. Sí, estaba muy pendiente. Hay que estar atentos. Desde mañana tienen que tratar de hacer un buen partido. No creo que haya muchos cambios. La idea es repetir la alineación. Pero el otro día dijo que le habían temblado las piernitas a algunos jugadores. Ahora dijo que era natural. Bueno, él dijo que los nervios también son naturales, que él sigue sintiendo ese mariposeo. Si no se va a su casa. Si no se va a su casa, es normal. Es normal. Sientes el nervio cuando estás normal y eres el conductor. Claro que sí, todas las noches yo mariposas. ¿Sí? Sí, de los nervios, de adrenalina. Pero una vez que entro con ustedes... Entregas todo. Tengo seguridad. Entregas todo. Sí, para el auditorio, para el público. A mí lo que A ustedes no. Me sorprende muchísimo porque es como la típica declaración esto de nosotros tenemos la obligación de ganar. Es obvio. Estás en tu país y eso es lo que espera la afición. Es como, estoy muy contento y satisfecho porque mis jugadores tuvieron buena actitud. Eso es lo que menos... ¿Pero qué dijo el otro día, Carlos? Sí, ¿Que le habían temblado las piernas a alguno? Sí, por eso, pero... O sea, ahora, ya no tienes la altura, por favor, ya no la tienes. Y Corea se siente en casa. Y lo que es como si estuviera en casa. El que siente en casa también es Carlos Rodrigo Hernández. ¿Quién? Siempre con buena actitud. El mejor. Jefe de información. El mejor. Siguiendo el mejor, el Carlos. Marcándole el paso. Cayo, eres el mejor. Hoy el ambiente está más tranquilo, Carlos Rodrigo. Ayer te vimos que te cargó la gente, estabas bailando, La Chona y no sé cuántas canciones más. ¿Cómo estás, Carlos Rodrigo? Hola Alex, compañeros, buenas noches, los saludo con muchísimo gusto. Sí, la verdad es que más tranquilo hoy aquí afuera del hotel de concentración de la selección mexicana de fútbol. Sí hay gente, desde la tarde pues estaban esperando que los seleccionados salieran y pudieran hacer lo mismo que el día de ayer, pero hoy ya era un día más complicado, ya están totalmente enfocados y será el partido del día de mañana ante Corea del Sur. Y algo que también dijo en la conferencia de prensa del Vasco Aguirre, compañeros, es que él ya no se puede permitir que haya nerviosismo por parte de sus jugadores, ¿no? Que no puede haber errores como fue ante Sudáfrica, así que esto ya no va a poder pasar. Habló con ellos después del partido, estuvieron en la sesión de video constantemente hablando de esta situación, así que hoy el Vasco fue tajante, ¿no? No puede haber nerviosismo. Mañana nosotros tenemos la obligación de ganar para poder amarrar el primer lugar y sobre todo volver a jugar bien al fútbol. Oye, Carlos Rodrigo, tú que estuviste ahí muy cerca de Javier Aguirre y que de repente tiene estas distintas caras, ¿no? Es camaleónico, a veces dicharachero, ¿no? Bromista con la prensa, hoy estuvo un poquito más serio. ¿Cómo lo notaste a Javier Aguirre? Sí, mira, Alex, empezó un poco serio, de repente ya fue un poco más tranquilo cuando estaba respondiendo, luego de repente ahí intentó entender el coreano, la prensa coreana tuvo unas 4 o 5 preguntas, entonces quería intentar escuchar el coreano, tratar de ver cómo podía responder, ya pusieron el traductor y todo, y ahí medio rompió un poquito el hielo, ¿no? De esta situación, porque pues obviamente le estábamos preguntando y cuestionando pues esta cuestión de la mentalidad del jugador mexicano, ¿no? Que si esto no iba a ser la presión para ellos el día de mañana, de que tienen que ganar para amarrar el primer lugar. Digo, no, la verdad es que sí he hablado con ellos, están tranquilos, pero no me puedo permitir que otra vez pase lo que fue el día jueves, ¿no? Entonces sí, creo que sí hubo mano dura por parte del Vasco para el día de mañana, Alex. Pero Tocayo, ahí contradice un poco, que acabo de escuchar una declaración que si no tuviera nerviosismo, se tendría que ir a su casa. O sea, y tampoco, o sea, una cosa es que tú le digas al jugador, no nos podemos permitir ser nerviosos, pero es lo que tú sientes cuando tú vas al estadio.
Sí, tocayo, también te entiendo completamente lo que me estás diciendo, pero bueno, mira, esta cuestión es que entonces vio algo más el Vasco en el partido contra Sudáfrica que no le gustó. ¿No? Eso sí es un hecho que hubo, entonces no quiere decir que nada más fue Brian Gutiérrez el que vio nervioso, ¿no? Entonces vio a alguien más, o el tal Arrangel, ¿no? Entonces sí, esta cuestión de lo que es la presión siempre cuando se necesita sacar un buen resultado, siempre viene la presión para el jugador Yo mexicano. más bien Entonces, diría por que eso no, el yo Vasco más bien diría, constantemente... Tocayo, que no se pueden permitir cometer errores que cometieron en el primer partido. Yo me iría por ese lado. Sí, totalmente de acuerdo, tocayo. Sí, 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 y los excesos de confianza. Pero ahora, como decía Fabi, no estás en el Estadio Azteca, no estás en la altura de la Ciudad de México, el horario es en la noche, ¿no? Que Corea tuvo capacidad de reacción contra República Checa. Entonces, son otros factores, aunque la gente sí está apoyando, se ve diferente el ambiente de lo que vimos en la Ciudad de México, pues obviamente no es lo mismo estar en el Estadio Azteca y ahora estar en otro estadio, ¿no? Y lo mismo lo comentó el Vasco Aguirre. Nosotros en cualquier estadio va a pesar, vamos a estar bien, es nuestra casa, pero obvio, lógico, tocayo, que pues no es lo mismo estar en el Azteca que en otro estadio. Mi querido niño, te mando un fuerte abrazo. Más o menos tienes una alineación posible, porque en un momento, en un enlace, nos dijiste que podía probar con una línea de 5, con 2 carrileros y a lo mejor jugar Quiñones junto con Raúl Jiménez. ¿Ha modificado o va a volver al parado habitual que tiene los equipos del Vasco Aguirre? Sí, mi Fabi, también te saludo con mucho gusto. Parado habitual, eso solamente fue el día lunes que probó con la línea de 5. Va a estar el tal Arrangel, Jorge Sánchez también va a estar ahí como lateral derecho, Edson Montes que lleva, Edson Álvarez que lleva a mano para poder estar en la defensa central con Johan y estar Gallardo. Y en el medio campo Lira, con Morita, que también se está enfilando para poder ser titular. También estará Fidalgo y el tridente de lo que estábamos hablando, el Piojo, Quiñones y Raúl Jiménez. Sería la alineación que estaría mandando el Vasco, que de repente por ahí escuché a lo lejos que cuando un compañero le preguntaba si iba a hacer cambios, se metió rápido hacia el vestidor y dijo, también está Romo. También Romo puede ser. Entonces, pero creo que nada más lo dijo como de broma, pero va a estar ahí Edson. Niño, ¿cómo estás? Abrazote. Preguntarte por la afición en Guadalajara, en Zapopan, ¿cómo se encuentra? ¿Están emocionados? Hay obviamente este temor de que si al medio tiempo el resultado va empatado, la gente se pueda voltear, cosa que hoy no ocurrió, por ejemplo, en el Ciudad de México con la gente de Colombia. ¿Tú cómo percibes el ambiente? Y por cierto, gran ovación la que se llevó Guillermo Ochoa ayer que salió, fue maravilloso. Sí, Pollo, también te saludo con mucho gusto. Sí, de los más ovacionados, Guillermo Ochoa, luego también Quiñones, la hormiga, bueno, ni se diga, ¿no? Pero bueno, Guillermo Ochoa, tomando en cuenta de que es su pasado americanista, pues obviamente pensamos que a lo mejor lo podían abuchear, pero no, la verdad es que la gente apoyó muy bien aquí a todos los jugadores cuando salieron, e inclusive a Alexis Vega también lo apoyaron y lo ovacionaron aquí la afición. Y bueno, mira, la verdad es que yo creo que allá en el Estadio Azteca, pues la cuestión fue que empezó ganando muy rápido, ¿no? Y ya no hubo esa presión. Aquí, pues sí, la gente, por lo que vimos y por lo que nos ha dicho, es que ellos quieren que México, por supuesto, gane, que metan goles, quieren que golee a Corea, pues la verdad va a ser muy difícil que pueda pasar eso, ¿no? Porque Corea del Sur sabe jugar muy bien al fútbol, están muy bien en lo físico, y entonces, bueno, pues sí, obviamente sí nos decían, si aquí México no empieza ganando como queremos, los vamos a apoyar y los necesitamos presionar porque nosotros queremos que la selección gane, porque hemos gastado mucho dinero para poderlos ver y nosotros necesitamos que nos den esa satisfacción. Entonces, la gente va a estar presionando desde el minuto 1, Pollo. Hola, niño, ¿cómo estás? Te saluda Nacho Hierro. Oye, mira, sobre los nervios, pues nervios van a sentir todos siempre, ¿no? Lo decía Javier, que hoy lo siente, y me parece que es lo normal, es cómo los manejas y cómo eres capaz de transferirlos a lo que sucede en el juego. Y preguntarte ¿habló alguien más, además del Vasco, que tengas ahí más información?
Mira, Nacho, también te saludo con mucho gusto. Sí, obviamente, pues sí, lo que quiere el Vasco creo que es que dejen a un lado el nerviosismo, que a lo mejor cuando entren, pues sí, lo puedan palpar rápido el nervio, pero nos metemos, nos concentramos y directo a jugar al fútbol y jugarlo bien, ¿no? Y sí, hubo zona mixta antes de que hablara Javier Aguirre. Esto fueron unas canchas por el estadio Akron, a unos 10 minutos más o menos. Ahí estuvo Gilberto Mora, también habló César Huerta y el tal Arrangel sobre este partido, la importancia de ganar los 3 puntos para poder amarrar el primer lugar. Vamos a escucharlos. Sí, el grupo se siente motivado, ilusionado y como bien lo dices, siempre iniciar ganando te da esa tranquilidad para poder afrontar de la mejor manera lo que viene. Es un aprendizaje, yo creo que pues hay cositas por mejorar en cada partido y yo creo que no va a haber partidos perfectos para ningún jugador, ¿sabes? Siempre hay cositas por mejorar y al final de cuentas eso es lo mismo que me ayuda a mí a madurar, el saber que tengo una figura como Memo detrás, o a mi lado, apoyando, compitiendo por el puesto, eso es lo que me ayuda a no relajarme de ninguna manera. Desde luego, yo creo que la selección ha demostrado que está para competirle a cualquier rival. Ya lo demostramos contra Bélgica, contra Portugal. Entonces yo creo que México puede estar ahí disputando cosas grandes. Y no confiarnos, ni tener ese exceso de confianza de que porque somos locales somos favoritos. Yo creo que eso no debemos de trabajar y los partidos minuto a minuto. Tuve la oportunidad de jugar mis primeros minutos en una Copa del Mundo. Es un sueño hecho realidad para mí y pues mañana si me toca jugar, aún no sé si me va a tocar, pero pues yo estoy preparado para los minutos que me toque darlo todo. Pues nosotros tenemos esa mentalidad de ganar, de solamente pensar en ganar, de tratar de hacer nuestro fútbol y demostrar que estamos para grandes cosas. Ahí están los seleccionados en zona mixta. Gil Mora, decías, Carlos Rodrigo, por lo que nos estás platicando, que podría ser una de las sorpresas en el 11 titular de Javier Aguirre, el futbolista más joven en participar en este certamen. Le preguntaban, me imagino, a Javier, o ya nadie le quiso preguntar sobre si daba algún nombre, porque normalmente ya sabemos que no quiere adelantar nada a Javier Aguirre. Pero tú en estos días, ya lo habías comentado, ¿apunta hacia Gil Mora o de plano, el sacrificado va a ser Brian? ¿Ya tú tienes esa información que Brian podría ser el sacrificado? ¿No le gustó a Javier Aguirre o por dónde va el tema? No, es que mira, lo del tema también de Brian es la tarjeta amarilla, ¿no? Entonces eso también es algo que pues ahí el Vasco no le gustó mucho. Entonces otra tarjeta amarilla, te suspenden, entonces ya no tienes un jugador. Entonces, bueno, sí apunta Gil Mora que puede estar ahí. También por un momento estuvo con Mora y estuvo con Brian en el entrenamiento. En algún partido amistoso también jugó con los dos y el equipo se vio muy bien, se vio muy rápido, se vio muy dinámico, ¿no? Pero la verdad no creo que vaya a jugar con Brian ni con Mora. Necesita ponerle que esté pausado el partido, ponerle calma, ponerle ahí un poquito de hielo, ¿no? No volverse loco, porque sabemos que Corea del Sur es muy rápido, es una selección muy rápida y pues le puede costar eso a la selección. Entonces, apunta Gil Mora con Fidalgo y con Lira, Alex. No, está bien, y es información, tú estás... Tengo que escribir las palabras más difíciles de mi carrera. Así empezó la carta con la que Yael Padilla le dijo adiós al Chivas esta semana, y esa misma frase resume bastante bien lo que ha sido este periodo para el rebaño. En los últimos días el club despidió a un canterano que llegó con 11 años soñando con esa camiseta. Cerró en silencio la llegada de una portera para tapar el hueco que deja Celeste Espino. Sigue siendo observado de cerca por clubes europeos gracias a varios jugadores que brillan con la selección, y vio cómo Armando González fue aplaudido en Guadalajara incluso por aficionados coreanos, justo antes de enfrentarse a Corea del Sur. 4 historias, 4 emociones distintas y todas conectadas con el mismo escudo. Vamos a repasarlas una por una. ¿Te parece justo que Padilla haya salido para facilitar el fichaje de Castañeda? Déjamelo en los comentarios con un sí o un no y dale like si quieres que sigamos hablando de Chivas con este nivel de detalle. Vamos a comenzar hablando primero sobre la salida de Yael Padilla, una de esas noticias que golpea distinto. Yael Padilla se despidió del Chivas a través de una carta que tocó una fibra muy sensible entre los aficionados, y no es para menos porque hablamos de un chico que llegó a la cantera rojiblanca con apenas 11 años y que ahora, ya adulto, tuvo que poner en palabras lo que significó toda una vida dentro de la institución.
El futbolista no se presentó a los exámenes médicos junto al resto del plantel, una señal que ya anticipaba lo que después se confirmó oficialmente. En su mensaje, Padilla habló de los sueños que tenía cuando era apenas un niño soñando con vestir esa camiseta. Agradeció a compañeros, entrenadores, utileros y directivos y dedicó buena parte de su despedida a la afición, a esa gente que, según sus palabras, le dio fuerza en los momentos más difíciles. Cerró su carta con una frase que quedó grabada entre los aficionados, dejando claro que no se trataba de un adiós definitivo, sino de un hasta luego, porque hay lugares que uno nunca termina de abandonar del todo. La realidad detrás de esta salida tiene nombre y apellido, y es que la directiva utilizó a Padilla como parte de la negociación para hacerse con los servicios de Kevin Castañeda, el mediocampista que llega procedente de Tijuana. El joven nunca logró convencer del todo a Gabriel Milito, a pesar de que mostraba versatilidad para jugar tanto por el centro como por las bandas, y finalmente la paciencia del cuerpo técnico se agotó. Y la verdad es que este tipo de salidas siempre dejan un sabor agridulce, porque por un lado el club necesita reforzar el plantel pensando en resultados inmediatos, pero por otro lado se pierde a un chico forjado en casa que representaba ese sentido de pertenencia que tanto valora la gente de Chivas. Cuesta no sentir nostalgia, porque no todos los días se ve a un canterano despedirse con tanta sinceridad y cariño hacia la institución, y menos todavía con una carta tan honesta como la suya. Al final, este tipo de despedidas le recuerdan a uno que detrás de cada decisión futbolística hay una historia humana, la de un niño que llegó con un sueño y que, aunque las cosas no salieran como esperaba dentro del campo, deja una lección de gratitud que muchos jugadores con más trayectoria todavía no aprenden. Ya que hablamos de movimientos en el plantel, ahora toca hablar sobre lo que está pasando en la rama femenil, donde también hay cambios importantes de cara a la apertura 2026. El Chivas femenil sigue atravesando una reestructuración profunda bajo el mando de Nelly Simón, quien ha decidido prescindir de varias jugadoras que ya no entraban en sus planes, sin importar la trayectoria o el cariño que la afición les tuviera, y el caso más comentado fue precisamente el de Celeste Espino. La salida de la portera generó bastante ruido entre los aficionados, algunos de los cuales incluso reaccionaron con molestia hacia la directiva por la forma en que se manejó la situación. Pero la directiva no quiere dejar el arco descuidado, y por eso ya tendría prácticamente cerrada la llegada de Heidi González, quien llegaría libre tras terminar su vínculo con Pumas. La encargada de revelar esta información fue una fuente especializada en el mercado de transferencias del fútbol femenino, quien además detalló que la portera venía recibiendo ofertas de Guadalajara, Cruz Azul y Atlas antes de definir su futuro. Heidi González tiene un recorrido importante en el fútbol mexicano, ya que debutó en 2018 y desde entonces ha pasado por América, Atlético de San Luis, Toluca y finalmente Pumas, club en el que estuvo desde 2022. Con la salida de Celeste Espino, el club se queda únicamente con Blanca Félix como guardameta titular indiscutible, mientras que Zoé Aguirre tendrá que pelear el puesto de segunda opción justamente con la recién llegada Heidi González. Además de este movimiento en la portería, la lista de salidas confirmadas en el femenil incluye a Kimberly Guzmán, Cassandra Montero, Jocelyn de la Rosa, Isabela Esquivias y la propia Celeste Espino, lo que confirma que se trata de una renovación bastante amplia dentro del plantel. Más allá de la polémica que generen este tipo de movimientos a corto plazo, suelen ser necesarios cuando un proyecto busca dar un salto de calidad, y todo indica que la llegada de una portera con la experiencia de Heidi González puede terminar siendo una gran noticia si se le da continuidad y confianza desde el arranque del torneo. Lo cierto es que renovar un plantel completo siempre implica fricciones, sobre todo cuando la afición ya había generado un vínculo emocional con jugadoras como Celeste Espino, pero si Nelly Simón está dispuesta a sostener este proyecto incluso bajo críticas, lo lógico sería darle tiempo antes de emitir un juicio definitivo sobre si la decisión fue correcta o no. Ahora bien, dejando de lado los movimientos confirmados, también hay que hablar sobre los rumores que rodean a varios jugadores del primer equipo, especialmente aquellos vinculados con el mercado europeo. Desde hace varias semanas, el Chivas ha estado bajo la lupa debido a la cantidad de futbolistas que ha cedido a la selección mexicana, varios de los cuales, según se ha comentado, estarían destacando lo suficiente como para llamar la atención de clubes en el viejo continente. Entre los nombres que más se repiten están Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Todos ellos piezas importantes tanto para Gabriel Milito como para Javier Aguirre en la selección nacional. Los rumores alrededor de estos futbolistas crecen semana tras semana,
con versiones que hablan de seguimiento desde Alemania para Roberto Alvarado y de un supuesto interés desde Francia hacia Brian Gutiérrez, aunque hasta el momento nada de esto se ha traducido en una oferta formal. De acuerdo con un reportero mexicano especializado en el seguimiento del club, la directiva del Guadalajara se mantiene tranquila, ya que no ha recibido ninguna propuesta concreta por parte de ningún equipo, ni tampoco ha existido algún acercamiento directo de algún jugador manifestando interés en escuchar ofertas externas. El propio comunicador explicó en su canal que, pese a todo el ruido mediático, ningún futbolista se ha acercado a la directiva para señalar que un club extranjero lo contactó, por lo que de momento todo permanece en calma dentro de las oficinas rojiblancas. Tiene sentido que estos rumores se disparen cuando los jugadores empiezan a sobresalir con la selección, sobre todo en un mundial jugado en casa, aunque conviene no adelantarse, porque muchas veces estas historias se quedan únicamente en el terreno especulativo sin convertirse jamás en una negociación real. La experiencia en el mercado de transferencias enseña que entre el seguimiento de un cazatalentos y una oferta formal sobre la mesa hay una distancia enorme, y mientras no exista un documento concreto encima del escritorio de la directiva, lo más sano es disfrutar el presente de estos futbolistas en la selección sin caer en la ansiedad de imaginar despedidas que todavía no existen. Y hablando justamente de uno de esos nombres que suenan fuerte en Europa, es imposible no detenernos en el momento que está viviendo Armando González dentro de la selección mexicana durante este Mundial 2026. El combinado nacional llegó a Guadalajara para disputar su segundo partido de la fase de grupos frente a Corea del Sur en el Estadio Akron, y como era de esperarse, cientos de aficionados se reunieron para recibir al equipo, generando una atmósfera completamente especial para los futbolistas del Chivas que forman parte de la convocatoria de Javier Aguirre. Entre todos ellos, el que recibió más cariño fue sin duda Armando González, apodado cariñosamente La Hormiga, quien se ha convertido en uno de los jugadores favoritos del público mexicano gracias a su entrega, su capacidad goleadora y el simbolismo de representar a su país en un mundial disputado en casa. Lo llamativo de esta historia es que el aprecio hacia el delantero trascendió fronteras, ya que incluso algunos aficionados coreanos que se encontraban en la ciudad se acercaron para mostrarle su admiración, pese a que sus selecciones se enfrentarían como rivales. El respeto que genera Armando González parece ir más allá de colores y nacionalidades, y aunque no ha tenido demasiados minutos en las últimas presentaciones, ni ha sido considerado titular indiscutible por Javier Aguirre, su humildad y su consistencia dentro del campo le han ganado el reconocimiento tanto de aficionados propios como de neutrales. Ahora todas las miradas están puestas en la decisión que tomará el estratega nacional para el partido contra Corea del Sur, ya que la gente que llenará el estadio Akron espera ver en acción a uno de los futbolistas más queridos por la afición de Guadalajara, sobre todo considerando que se trata de su casa futbolística de los últimos años. Pese a no haber marcado en el partido de estreno frente a Sudáfrica, el propio delantero dejó claro tras ese encuentro que uno de sus mayores sueños es anotar su primer gol mundialista justamente en el Akron, el estadio donde construyó gran parte de su carrera profesional. Sería una historia digna de película si La Hormiga logra anotar precisamente en su casa, frente a su gente, en un mundial disputado en México, y sin importar lo que decida Javier Aguirre, este tipo de cariño que recibe de ambas aficiones ya dice bastante sobre el tipo de futbolista y de persona que representa actualmente al Chivas dentro de la selección mexicana. Hay jugadores que se ganan al público a base de goles y otros que lo hacen a base de actitud, y Armando González parece pertenecer a esa segunda categoría de futbolistas queridos casi por instinto, esos que sin necesidad de hacer ruido terminan convirtiéndose en el favorito de la gente solo por la forma en que corren cada balón como si fuera el último. De estas 4 historias, ¿cuál te dolió más? ¿La carta de Padilla o la salida de Celeste Espino? Escribe tu respuesta en los comentarios, dale like si llegaste hasta el final y nos vemos en el próximo resumen del rebaño.